Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy veremos el capítulo 4 de enfermedad de membrana hialina, síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. En cuanto a la anatomía patológica tenemos que acá vemos unos alveolos pulmonares normales, en donde se forma el alveolo en estas superficies donde va a estar el surfactante y en sí va a haber intercambio gaseoso con los capilares. Eso ocurre normalmente en un pulmón maduro, en un pulmón de un niño atérbico. Pero en la membrana hialina, primero que el pulmón en sí está inmaduro. Al haber esto, este cuadro de déficit surfactante empieza a colapsar y no se forman los espacios alveolares. Colapsa sobre sí mismo. Al colapsar, empieza a haber daño en sí en el alveolo, empieza a haber un proceso inflamatorio que daña los epitelios y empieza a haber necrosis en sí de los epitelios, empieza a depositarse proteínas y nos lleva a un daño, una fibrosis pulmonar como tal ya. Y este pulmón va a ser poco funcional o nada funcional más bien, evitando así que podamos ventilar de forma adecuada a nuestro paciente. En cuanto a los signos y síntomas de este cuadro, tenemos que los primeros síntomas van a deberse al hecho de que el recién nacido trata de compensar la poca cantidad de aire que ingresa a sus pulmones. Entonces van a ser síntomas mecánicos. Va a haber taquipnia, va a haber quejido audible a distancia o con fonendoscopio. En sí el quejido es un método de CPAP fisiológico en donde la glotis se cierra tratando de evitar que el aire salga del pulmón y que los alvéolos colapsen. Va a haber retracciones supraesternales y subesternales en un esfuerzo por la masa o por la musculatura torácica en tratar de meter más aire al pulmón y va a haber aleteo nasal. Esto como síntomas iniciales. A medida que progresa la atelectasia y la insuficiencia respiratoria van a ir empeorando todos estos síntomas y van a ser síntomas ya de un metabolismo anaerobio, de una acidosis respiratoria que luego evoluciona a acidosis metabólica, siéndose mixta, y de una falla en sí de los órganos por esta acidosis, en donde vamos a tener cianosis, letargo, respiración irregular, apnea, saturaciones menores del 90%, taquicardia o bradicardia. Puede haber reducción de los pulsos periféricos, edema periférico de miembros y oliguria. Los recién nacidos que pesan menos de 1000 gramos pueden tener pulmones tan rígidos que no pueden iniciar ni mantener la respiración en sala de partos, por lo que es necesario colocarles tubo endotraqueal, realizar un manejo avanzado de la vía aérea. Consideraciones importantes que debemos tener. En la actualidad, el cuadro clínico es muy recortado debido a que ha habido dos intervenciones muy importantes en la historia de la medicina: el uso de corticoides prenatales y el uso de surfactante, por lo que el soporte en estos recién nacidos se ha facilitado mucho y muchos de estos recién nacidos tienden a tener una mayor sobrevida. Importante también que el quejido expiratorio es característico debido al paso de aire expirado a través de la glotis semicerrada para intentar mantener un volumen alveolar adecuado y evitar el colapso alveolar, lo que dijimos. El quejido expiratorio es un CPAP fisiológico. ¿Por qué? Porque el recién nacido trata de mantener el aire, el volumen residual en el alveolo, en el pulmón, al cerrar la glotis. Pero como este trata de fugar para que entre más aire, sale, y al estar semicerrada la glotis, se produce el quejido. Los niños más inmaduros presentan mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar grave, porque son más inmaduros sus epitelios, porque son más inmaduros sus neumocitos. Y un mayor grado de complicaciones pulmonares y extrapulmonares. Estos recién nacidos pueden evolucionar a una enfermedad pulmonar crónica posteriormente al tratamiento, y hay mayor probabilidad de que eso pase. El tratamiento con surfactante exógeno ha modificado la evolución natural de la enfermedad, disminuyendo síntomas clínicos, duración de la asistencia respiratoria y las tasas de mortalidad. El surfactante en sí ha sido una de las invenciones más importantes para el tratamiento de la membrana hialina. En cuanto al cuadro clínico, una vez que tenemos un recién nacido con estas características, prematuro, con dificultad respiratoria, lo primero que debemos hacer es una radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax nos dará signos
que, aunque no son patognomónicos, nos indican si hay o no un cuadro de membrana hialina. Estos signos van a ser los siguientes: disminución del volumen pulmonar, va a haber menores cantidad de espacios intercostales, opacidad difusa de los campos pulmonares, con un moteado difuso de aspecto de vidrio esmerilado y presencia de broncograma aéreo. Estos son los signos característicos y antes considerados patognomónicos, pero que en realidad pueden presentarse en otras enfermedades: el vidrio esmerilado y la presencia de broncograma aéreo. Hay que valorar la presencia de complicaciones, como enfisema intersticial, neumotórax, o con el tiempo una evolución a una enfermedad pulmonar crónica. Entonces, tenemos que, de acuerdo a la radiografía, podemos estadificar en 4 grados al trastorno. El grado 1, o la forma ligera, en donde veremos una imagen retículo granular muy fina, broncograma aéreo moderado, que no sobrepasa la imagen cardiotímica y transparencia pulmonar conservada. El grado 2, o forma mediana, en donde veremos una imagen retículo granular extendida a través de todo el campo pulmonar y broncograma aéreo muy visible, que sobrepasa los límites de la silueta. En el grado 3, o forma grave, los nódulos confluyen y el broncograma es muy visible. Aún se distinguen los límites de la silueta cardíaca. Y en el grado 4, o forma muy grave, hay una opacidad torácica total. La distensión entre la silueta cardiotímica, diafragma y parénquima pulmonar está abolida totalmente. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que, en un neonato pretérmino con dificultad respiratoria, el diagnóstico se basa en los antecedentes de prematuridad o algún otro factor de riesgo. Los datos clínicos, tanto clínicos como gasométricos o radiográficos, y el aspecto radiográfico de los pulmones. En cuanto al diagnóstico prenatal, tenemos ciertas pruebas de laboratorio en estudios prenatales que usan los perinatólogos o también ginecólogos para el estudio de la madurez pulmonar en líquido amniótico. Tenemos el Clemens, que mide la cantidad de surfactante en líquido amniótico mediante amniocentesis. El índice lecitina-esfingomielina, que también nos puede dar un pronóstico de cuál va a ser el grado en sí de complicación por déficit de surfactante que puede tener un recién nacido, y la determinación de fosfatidilglicerol también en líquido amniótico. Estos son estudios que se pueden realizar de forma prenatal para pronosticar la gravedad e incluso la mortalidad que puede tener un recién nacido por membrana hialina. En cuanto al tratamiento, tenemos que está encaminado fundamentalmente a conseguir una buena función pulmonar y un adecuado intercambio gaseoso, evitando complicaciones como el enfisema intersticial, el neumotórax y la enfermedad pulmonar crónica. De manera general, debemos tener estos recién nacidos en un ambiente térmico neutro, con una adecuada temperatura tanto del microambiente como del macroambiente, mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado, una hidratación adecuada, un manejo de electrolitos adecuado, evitar cambios bruscos de volemia y de presión, control del equilibrio ácido-base, evitar cambios bruscos de osmolaridad, y en el caso de que haya sospecha de infección por antecedentes previos de la madre, por rotura de membranas, por infección perinatal, tomar cultivos e iniciar antibiótico-terapia. En cuanto ya al uso de surfactante, que es el tratamiento principal de esta entidad, como dijimos, es una mezcla de lípidos y proteínas sintético, cuya función va a ser disminuir la tensión superficial de la pared alveolar durante la expiración. Al hacer esto, evita el colapso del alveolo, permitiendo mantener un volumen residual efectivo. Facilitará la reexpansión del mismo en la siguiente inspiración y mantiene o mejora el compliance pulmonar, es decir, la expansibilidad del pulmón. Desde su creación ha habido varios tipos de surfactante. El surfactante humano, los surfactantes naturales modificados y los surfactantes artificiales. En cuanto al surfactante humano, es extraído del líquido amniótico de cesáreas programadas. Este es el más eficaz y nos
a servir en sí de patrón de referencia para crear los demás surfactantes. Pero la limitación con este surfactante es que su uso es muy limitado debido a su escasa disponibilidad. En cuanto a surfactantes naturales modificados, son obtenidos de pulmones de ciertos animales, como de bovinos o de cerdos. Se les agrega dipalmitoil-fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol. Todos los surfactantes naturales contienen proteínas de superficie del surfactante B y proteínas de superficie del surfactante C. Pero los extractos de pulmón molidos como Survanta y Corosur, Survanta es uno de los más usados, contienen menos de 10% de proteína B encontrada en los extractos de lavado de pulmón. Los derivados de bovino. Tenemos Veratac, que es el Survanta, muy conocido y muy usado, Surfactante A, Surfacten. Estos tienen lípidos extraídos de pulmón de bovino junto con dipalmitoil-fosfatidilcolina, tripalmitoil-glicerol y ácido palmítico. Calfac, Insurfac, SFRI1, Albiofac y Bles provienen del lavado de pulmón de bovino, sometido a extracción con cloroformo y metanol. Los derivados de cerdo, Poratac, Curosor, tienen pulmón de cerdo que ha sido sometido a extracción con cloroformo, metanol y purificado con cromatografía de gel líquido. Este consiste en 99% de lípidos polares, fosfolípidos y 1% de proteína hidrofóbica de bajo peso molecular, generalmente proteínas B y C. Estos son los surfactantes naturales modificados, que vienen generalmente de animales de bovino o de cerdo. Y los surfactantes artificiales son productos sintéticos disponibles que tienen una mezcla de fosfolípidos tensoactivos, pero no contienen proteínas. Colfosserilpalmitato, Exosur, contiene un 85% de dipalmitoil-fosfatidilcolina y 9% de hexadecanol y 6% de tiloxapol. Alec, Neumactac, tiene una mezcla de 7,3 de dipalmitoilcolina y fosfatidilglicerol. El principal agente tensoactivo en los surfactantes artificiales, como dijimos, es el dipalmitoil-fosfatidilcolina. Los otros componentes facilitan la absorción de superficie. El modo de empleo del surfactante. Tenemos que hay tres modos de empleo. El surfactante profiláctico, la colocación de surfactante profiláctica, la colocación de surfactante precoz y la colocación de surfactante de manera selectiva o de rescate. ¿Qué es cada uno de estos? Profiláctico. Se administra en sala de partos inmediatamente después del nacimiento, antes del inicio de la ventilación, hasta 20 minutos después del nacimiento. El recién nacido será administrado de forma profiláctica el surfactante cuando tenga mucho riesgo de desarrollar enfermedad de membrana hialina, que no haya recibido maduración pulmonar, que sea pretérmino extremo, que ya venga con alguna complicación como tal. Le colocaremos surfactante de manera profiláctica. En cuanto al el segundo método, que es el de rescate precoz, este será administrado dentro de las 2 primeras horas de nacimiento en recién nacidos intubados por dificultad respiratoria. Al administrar de forma precoz, este disminuye la incidencia de neumotores, enfisema intersticial, enfermedad pulmonar crónica y mortalidad neonatal, comparada con el uso una vez que se manifiesta en la enfermedad de membrana hialina. Y el selectivo de rescate será aquel que se coloca en recién nacidos pretérminos con enfermedad de membrana hialina establecida, pacientes con CPAP o ventilación mecánica con progresión clínica de la enfermedad. Y esta es una indicación muy importante: cuando hay aumento de la necesidad de oxígeno con FiO2 más de 40% o progresión radiológica, se colocará surfactante de forma selectiva pasadas las 2 horas en recién nacidos con enfermedad de membrana hialina establecida. El número de dosis, generalmente se colocan 2 dosis, aunque hay ciertos casos en los que con una sola dosis pueden mejorar. El retratamiento con una dosis extra se requiere si la presión media de la vía aérea es mayor de 7, la necesidad de oxígeno es mayor a un FiO2 de 30%, con una radiografía de tórax compatible con la enfermedad de membrana hialina. Y hay ciertos casos en los que se considera colocar una tercera dosis,
el estudio Osiris comparó la efectividad de 2 dosis con 3 o 4 y en el que no se ha evidenciado mejorías. Es decir, después de la segunda dosis, si seguimos teniendo un patrón de membrana hialina, hay que considerar mucho si se debe o no colocar una tercera dosis, aunque esto todavía es un poco controvertido, y la evidencia en sí que se encontró es del estudio Osiris, que es un estudio grande en el que nos plantea que no hay una mayor mejoría en colocar una tercera o cuarta dosis en los recién nacidos. Como todo medicamento puede tener complicaciones debido a secundarias a su colocación o secundarias en sí a la prematuridad del recién nacido. Efectos transitorios que pueden producirse durante la colocación del surfactante son bradicardia y que la saturación caiga momentáneamente, pero generalmente cae y posterior a esto, al abrirse, al distenderse el pulmón, mejoran notablemente. Hay una disminución transitoria del flujo sanguíneo cerebral, sin aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular. También hay aumento del riesgo de hemorragia pulmonar, probablemente secundaria a los efectos de un ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo o efectos citotóxicos directos. Y los surfactantes naturales tienen riesgo teórico de generar respuesta inmune contra proteínas extrañas, pero esto es en sí bastante raro, pero puede presentarse una reacción anafiláctica secundaria a los componentes del surfactante, sobre todo en los surfactantes naturales. O también la transmisión de agentes infecciosos como priones o virus, a pesar de que el surfactante en sí, los preparados de surfactante que se usan en las neonatologías son ya estériles y se debe hacer con todas las medidas de esterilidad. Así que la probabilidad de esa transmisión de agentes infecciosos es baja, pero en los recién nacidos, como sabemos, al ser prematuros, tienen un sistema inmune inmaduro. Cualquier agente infeccioso que ingrese puede causar una infección y complicar el estado del recién nacido. El modo de administración. Un método o modo de administración que ha tomado fuerza en los últimos años es la técnica INSURE, que consiste en administrar surfactante y evitar la ventilación mecánica invasiva. Es decir, intubamos, colocamos el surfactante y extubamos. Intubar, surfactante, extubar. De ahí viene su nombre. Con esta técnica, tras la administración del surfactante, se extuba y se continúa con ventilación mecánica no invasiva. La oxigenoterapia de estos pequeños. Generalmente estos niños necesitan altas cantidades de FiO2 para mantener un PO2 entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Evitar cifras más elevadas para disminuir el riesgo de lesión en sí del pulmón y de retinopatía de la prematuridad. Puede aplicarse mediante diversos dispositivos, carpa, mascarilla, piezas naturales, pero será previamente humedecido y calentado, obviamente, para evitar lesiones de la vía aérea. En cuanto a la asistencia respiratoria como tal, la técnica ideal para estos recién nacidos es el CPAP, es decir, el darle presión al final de la expiración. Puede aplicarse precozmente para evitar el colapso pulmonar, ya que favorece la síntesis de surfactante y puede modificar el curso del síndrome de dificultad respiratoria. También permite una extubación rápida después de la instilación traqueal de surfactante, es decir, si hacemos un método INSURE, colocaremos en CPAP posterior y disminuye el fracaso de la extubación. Se aplica de forma invasiva mediante cánulas, preferentemente binasales, cánulas RAM, y los ventiladores más empleados y generalmente se puede usar un ventilador de flujo continuo para esto o un equipo de CPAP nasal. Pero también la ventilación no invasiva al administrar CPAP también se puede usar. La asistencia respiratoria, cuando ya el niño tiene mayor necesidad de asistencia respiratoria, se debe usar un dispositivo de ventilación mecánica, en la que puede usarse en las dos modalidades, tanto ventilación mecánica invasiva como no invasiva. Esta disminuye el esfuerzo respiratorio del paciente, su nivel de agitación y mejora el acoplamiento al dispositivo mecánico, evitando complicaciones graves como la hemorragia intraventricular por hipoxemia, por aumento del CO2 o incluso por barrido del CO2. Tenemos que tener cuidado cuando administramos ventilación mecánica y nos facilita de manera muy importante el ajuste de los parámetros dependiendo de las situaciones. Hay ciertas modalidades de ventilación
que en dependencia de las necesidades de nuestro paciente deberemos aplicar. Modos asistidos controlados, modos de SIMB, dependiendo del estado de nuestro paciente, e incluso se puede usar la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que es la conocida BAF, que consiste en administrar volúmenes corriente mínimos próximos al espacio muerto, pero a frecuencias superiores a 300 ciclos por minuto, aplicando una presión media de la vía aérea elevada para conseguir un óptimo reclutamiento alveolar. Se debe durante la ventilación monitorizar el volumen corriente, permitiendo un control mejor de la ventilación y disminuyendo el riesgo de hipocarbia. Cuando los resultados no son satisfactorios, es necesario utilizar elevadas presiones inspiratorias o el riesgo de fuga aérea complica la evolución. La BAFO es un método muy importante que disminuye el riesgo de fuga aérea, de neumotórax o de lesión por barotrauma o por volutrauma. Es una opción importante, pero los dispositivos de ventilación mecánica en sí serán para aquellos niños que necesiten una asistencia respiratoria mayor. En cuanto a la ventilación no invasiva, es uno de los métodos primordiales en esta patología. Se debe iniciar precozmente con CPAP y sobre todo se debe mantener CPAP en aquellos que requieren una FiO2 menos de 0.40. El CPAP precoz ha demostrado disminuir la necesidad de ventilación mecánica invasiva y la morbilidad pulmonar, las complicaciones pulmonares. El riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar también disminuye con el uso de CPAP precoz. Se puede usar por una pieza nasofaringea o nasal y el PEV inicial debe estar entre 5 a 6 como mínimo y con un máximo de 8 a 10. Siempre monitorizando la condición del paciente, frecuencia respiratoria y FiO2. Para esto debe tener esfuerzo respiratorio el recién nacido, si no, no puede recibir ventilación no invasiva. Evaluar cada caso de forma individualizada también es importante, y si debemos colocar surfactante, una opción importante es la modalidad INSURE, y a paso seguido volver a colocar CPAP nasal. En cuanto a la ventilación invasiva, estará indicada para aquellos que tienen una alteración grave de la ventilación desde el nacimiento, con un FiO2 precoz mayor de 40% o de una rápida elevación de la dificultad respiratoria aceleradamente progresiva. También está indicada para aquellos que necesitan la administración de surfactante y sobre todo aquellos que no hay un esfuerzo respiratorio, la aparición de apneas no controladas con CPAP o con santinas y la aparición precoz de retención de CO2 produciendo acidosis respiratoria con pH menor de 6, un PEP mayor de 8 y el agotamiento clínico en sí del recién nacido. La estrategia ventilatoria en sí, vamos a iniciar con un FiO2 para mantener una presión arterial de oxígeno de más de 50 y una saturación más de 90. Los volúmenes corrientes deberán ser pequeños, aproximadamente entre 5 ml por kilo. La frecuencia respiratoria elevada alrededor de 40-60 para comenzar. Los tiempos inspiratorios cortos, una presión inspiratoria alrededor de 15 a 20 centímetros de agua, la menor posible para mantener insuflado el tórax. Una presión inspiratoria no inferior a 5 centímetros de agua, mantener gasometrías con presiones parciales de oxígeno entre 50 a 80 milímetros de mercurio y presiones parciales de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. No sobrepasar los 55 milímetros de mercurio, ya que esto lleva a una acidosis respiratoria que evoluciona a metabólica haciéndose mixta y llevando a un estado de hipoxemia en el recién nacido. Las estrategias de manejo con surfactante en estos recién nacidos. Aquellos recién nacidos con menos de 1000 gramos se colocará surfactante profiláctico o de rescate precoz, es decir, al nacimiento antes de los 20 minutos o antes de las 2 horas, más ventilación mecánica según necesidad. Y tratar de minimizar el tiempo en ventilación mecánica, ya que en ellos hay mayor riesgo de daño del epitelio respiratorio y por ende que evoluciona a una enfermedad crónica. Entre 1000 a 1500 gramos, con enfermedad de membrana leve a moderada, comenzar con CPAP nasal. Si la FiO es mayor del 50%, usar surfactante y ventilación mecánica. Y aquellos recién nacidos de más de 1500 gramos, oxígeno adicional con CUD o CPAP de preferencia,
Si la FiO2 es más de 50, usar surfactante y ventilación mecánica, o el método INSURE. En cuanto a la prevención, el primer punto de la prevención va a ser derivar el embarazo de riesgo a un centro especializado que cuente con una unidad de terapia intensiva neonatal. En cuanto a la prevención y manejo en sí del parto prematuro, deberemos tratar de evitar en lo más posible el parto prematuro, pero si ya es necesario y han fallado todas las medidas de tocólisis o de útero inhibición, derivar a un centro en donde se cuente con el personal y los equipos necesarios para tratar a estos pacientes. Y uno de los métodos que ha revolucionado en sí, que ha modificado la historia natural de esta enfermedad, son los corticoides antenatales, que disminuyen de manera muy significativa la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad. Se puede usar corticoides antenatales en fetos desde las 24 horas hasta las 34 semanas de edad gestacional, habiendo dos esquemas importantes. Usar betametasona 12 miligramos cada 24 horas, dos veces, por dos dosis, o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 ocasiones, 4 dosis. Son los dos esquemas de maduración pulmonar que han demostrado efectividad en los estudios clínicos. Y finalmente, una entidad a la que debemos hacer hincapié y que es muy rara, pero que nos ha tocado verla, es la proteinosis alveolar pulmonar congénita. Esta es una deficiencia genética de surfactante, o una alteración genética en el surfactante en la que puede producir surfactante, pero un surfactante de mala calidad, por una deficiencia de la proteína B, por mutaciones en genes que codifican las proteínas produciendo un surfactante disfuncional, o por una ausencia en la producción de surfactante. Esta tiene una herencia autosómica recesiva. En la clínica tendremos en recién nacidos a término, con insuficiencia respiratoria y cuadro de distrés respiratoria tipo 1 recurrente, es decir, que posterior a la administración de surfactante vuelvan a producir un síndrome de dificultad respiratoria y se vea tanto en los estudios radiológicos que hay un consumo de surfactante. En ello se debe hacer un estudio de imagen como tal, una RX de tórax, una TAC de tórax, y en sí el diagnóstico es genético y el tratamiento para estos niños es trasplante pulmonar, ya que no podemos administrar muchas veces surfactante, ya que esto puede llevar a un daño o a una fibrosis pulmonar precoz. El tratamiento como tal en estos niños es surfactante y la única forma de mantenerlos en sí con un pulmón funcional es administrar surfactante precozmente hasta poder realizar un trasplante pulmonar. Un caso a tener en cuenta y que han sido pocos casos vistos en el mundo y pocos casos reportados en el mundo, pero si ustedes los buscan con este nombre verán o encontrarán casos descritos en la literatura médica. Eso es todo en esta serie de videos. Seguiremos con más videos en neonatología en 5 minutos. Síganos para más videos.